Por último, himno 311. ¿Quieres ser salvo? Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar de santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él me dio. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás de su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió. Hermanos, buenos días nuevamente. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 5. Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Vamos a leer las bienaventuranzas, pero nos vamos a enfocar únicamente en la del versículo 8. Vamos a leerlas todas, pero el sermón se va a basar únicamente en la bienaventuranza del versículo 8. Entonces vamos a ponernos de pie. Mateo capítulo 5, versículo 1. El versículo 1 al versículo 12, pero como les dije, nos vamos a enfocar en el versículo 8. Dice la santa palabra de nuestro Señor. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, mis hermanos, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Señor, te damos muchas gracias por esta porción de las Escrituras que tú has inspirado y preservado para nosotros. Te pedimos que tú nos hables en esta mañana. En nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén. Bienaventurados los limpios
de corazón, porque ellos verán a Dios. Las bienaventuranzas es la primera parte del gran sermón que dio el Señor Jesucristo, que se conoce como el Sermón del Monte, que muchas veces hemos predicado en esta iglesia, ¿no? El Sermón del Monte va del capítulo 5 al capítulo 7, y esto es lo primero que el Señor dice, es decir, comienza este sermón hablando de estas bienaventuranzas. Es la primera parte de este gran sermón, es la introducción, por así decirlo. Las bienaventuranzas no son la descripción de lo que el creyente hace. Note que no se está describiendo lo que hace el creyente, sino la descripción de lo que él es. Estas bienaventuranzas no nos describen el carácter que poseen los creyentes, los verdaderos creyentes. Ellas te están describiendo el carácter de los ciudadanos del reino de los cielos. El Señor nos enseña a través de este discurso que el creyente debe ser conocido por lo que es y no por lo que hace. Por ejemplo, si en aquel entonces, en la época del primer siglo, preguntáramos en las naciones de alrededor quiénes eran los judíos, es posible que se nos dieran estas respuestas. Los judíos son aquellos que hacen sacrificios, o los judíos son aquellos que tienen ciertos ritos en el templo, porque los judíos buscaban caracterizarse más por lo que hacían que por lo que eran, por lo que son, por su carácter. Y lo mismo puede ocurrir hoy en día. Si preguntamos quiénes son los testigos de Jehová, por ejemplo, nuestras respuestas posiblemente serían, son aquellos que van de casa en casa tocando puertas o regalando la revista a la Atalaya, ese es el nombre de la revista, la Atalaya, etcétera. ¿Sí? Posiblemente no los describamos por su carácter, sino por lo que hacen. Pero el Señor quiere que su audiencia sepa que ellos no deben ser conocidos por lo que hacen, por supuesto. Ellos hacen, pero hacen porque son, y no al revés. No hacen sin ser. El Señor quiere que ellos sepan que los cristianos son. Ellos hacen, pero ellos son, y deben ser conocidos por lo que son. Si comenzamos a preguntar por los mormones, por los adventistas, por los islamitas, por los católicos, y hasta de los mismos cristianos, es posible que recibamos respuestas con respecto a lo que ellos hacen. Posiblemente si preguntamos en la ciudad quiénes son los cristianos, nos dirán, esos son los que aman escándalos y se tiran en el piso y gritan, etcétera. Posiblemente de esa manera es como somos conocidos los cristianos, porque muy poca gente conoce la teología reformada, así que nos meten en todo ese saco, ¿no? Y nos describen de esa manera. Pero qué lamentable es que el mundo nos conozca de esa manera, cuando el mundo debería conocernos más por lo que somos, por las bienaventuranzas, porque somos pacificadores, porque somos limpios de corazón, ¿sí? Somos los que lloramos, etcétera. Y justamente eso es lo que el Señor quiere explicar del carácter de los ciudadanos del reino. Él quiere que sea conocido por lo que son, por su carácter, y no por lo que ellos hacen. Y es impresionante que hay una conexión inseparable en cada bienaventuranza. De hecho, se puede observar una progresión en ella. Es decir, alguien no puede decir, no, yo soy pobre en espíritu, pero yo no soy un pacificador. Eso es contradictorio. Es decir, estas bienaventuranzas nos están describiendo diferentes tipos de personas, sino una misma persona que posee todas estas cualidades, o que deberíamos poseer todas estas cualidades. Los pobres en espíritu son los que lloran son los mansos son los que tienen hambre y sed de justicia. Los que tienen hambre y sed de justicia son los misericordiosos son los de limpio corazón son los pacificadores, y estos son los que padecen persecuciones. Es la descripción de un mismo sujeto, de una misma persona. Y cuando nosotros, por supuesto, analizamos la bienaventuranza, nos damos cuenta qué tan lejos estamos de eso, porque nosotros, la mayoría de las veces, buscamos ser descritos por los demás por lo que hacemos y no por lo que somos, ¿sí? Vamos a ver esta enseñanza en 2 puntos: la limpieza del creyente y
la promesa del creyente. Vamos a enfocarnos únicamente en esta bienaventuranza, porque esta bienaventuranza nos va a decir quiénes debemos ser nosotros, cómo debemos ser conocidos nosotros, o quiénes somos nosotros. Para el pasaje dice, bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. Vamos a ver qué significa esta expresión y qué el Señor quiere enseñarnos en esta mañana con esta bienaventuranza. La palabra que se traduce como limpio es una palabra que significa, según Bain, libre de mezclas impuras. El mismo teólogo Bain agrega que algunas veces se traduce como limpio y otras veces se traduce como puro. Pero su énfasis es mostrarnos que algo es completamente limpio y puro sin ninguna mezcla. Cuando lo miramos de esa manera, parecerá que el Señor Jesucristo se está describiendo a sí mismo únicamente. ¿Sí? Porque pareciera que ninguno de nosotros llegáramos a ese estándar. Y aunque no seremos el cristiano ideal, por lo menos debe haber un vestigio en nosotros de lo que se está describiendo aquí. Pero por supuesto el Señor Jesucristo está describiendo el carácter de los ciudadanos de su reino y Él es por excelencia el rey de ese reino y por tanto Él manifiesta estas bienaventuranzas, todo su esplendor, y cuando nos comparamos con Él, por supuesto estamos a kilómetros de años luz de distancia de lo que deberíamos ser, ¿sí? Pero aún así hay gracia en nosotros para evidenciar lo que somos. El teólogo Kittel dice que esta palabra tiene tres connotaciones. Puede referirse a la limpieza física, puede referirse a la limpieza religiosa o puede referirse a la limpieza moral. Es decir, que la manera de saber cuál es la connotación del pasaje es viendo el contexto. Ya que el contexto está describiendo a una persona, no se está hablando de una limpieza física, una pureza física o una pureza religiosa. El Señor está hablando de la moralidad, del carácter de la persona. Para poder comprender plenamente lo que el Señor quiere mostrarnos aquí, cuando habla de la limpieza de corazón, y esto estaba totalmente en contraste con la religión judaica del momento, con la concepción que ellos tenían de limpieza. Para poder entender esto mejor, debemos comenzar desde el Antiguo Testamento y ver la interpretación que los religiosos judíos tenían en aquel entonces y ver por qué el Señor Jesucristo está diciendo lo que dice. Entonces, mis hermanos, acompáñenme en este recorrido. Primero veamos Levítico 11, versículo 24. Levítico 11, versículo 24. Levítico 11, versículo 24 al 28 dice: y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Está hablando de los animales. Es decir, cualquiera que toque cuerpo animal muerto será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo. Y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, lo tendréis por inmundo. Cuando nosotros leemos el libro de Levítico constantemente está contrastando lo santo de lo inmundo. Lo santo, es decir, lo limpio de lo impuro. De hecho, haciendo un paréntesis, es allí que se halla el trasfondo de las palabras de Pablo en 1 Corintios 7, 14, cuando dice que nuestros hijos no son inmundos, sino santos. Pablo tiene en mente el libro de Levítico, porque Levítico todo el tiempo está haciendo eso. Nos está mostrando una distinción entre lo que es impuro ante Dios y lo que es limpio ante Dios, lo que es santo y lo que es impuro. Así que esta idea de impureza y pureza que se basaba en todo ese culto ritualista del Antiguo Testamento, fue creando en el pueblo una idea de lo que debe ser limpio y lo que debe ser impuro. Y ese era el enfoque de ellos en cuanto a su religión.
Pero por supuesto el Señor siempre estaba pidiendo el corazón y no únicamente los actos externos. Todo este capítulo 11 e incluso el capítulo 12 de Levítico nos va a mostrar lo que debía ser tenido por limpio e inmundo para el pueblo de Israel, pero todo el libro de Levítico está haciendo eso. Números 19 nos muestra algo parecido. Números 19, versículo 11. En Levíticos vimos que el que tocare cuerpo de animal muerto queda inmundo hasta la noche. Ahora veremos el que tocare el cuerpo de persona, hasta cuántos días era inmundo. Dice el versículo 19 de Números, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Entonces aquí podemos ver nuevamente cómo se nos muestran estas impurezas y estas limpiezas en contrastes. Ahora bien, el propósito de Dios, mis hermanos, al ordenar qué animales eran limpios y cuáles eran inmundos, o en qué momento éramos inmundos y en qué momentos éramos limpios, era mostrarle al pueblo la necesidad de una purificación real del individuo y de la creación. El Señor le mostraba que la creación estaba impura y el individuo también, debido al pecado, pero el ser humano, el pueblo debía sentirse como que todo el tiempo con estos ritos, purificándonos inmundos. Ellos debían ver la necesidad de una pureza real, no una pureza ritualista, temporal, pasajera, que era puro y a los 4 días después era inmundo nuevamente. Ellos debían anhelar la necesidad de una pureza real, es decir, no conformarse a ese culto, sino anhelar la purificación real del ser humano, algo que ha ocurrido en Cristo, y por tanto ahora no se nos piden todos estos ritos del antiguo pacto, ¿no? Todo este sistema de purificaciones mostraba las consecuencias de la caída y señalaba la obra eficaz de Cristo. Pero también esto le enseñaba a la nación de Israel que ellos debían vivir separados y apartados. Ellos eran santos, es decir, ser santo como yo soy santo, ser apartado, vivir separado, no ser como los demás. El capítulo 11 de Levítico nos dice esto claramente en el versículo 43. Capítulo 11 de Levítico, versículo 43 dice: no hagáis abominable vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo, Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Mis hermanos, el Señor, el Dios del pacto, en el antiguo pacto, exigía una membresía pura. No una membresía regenerada, pero sí una membresía pura. Es de extrañar cuando leemos comentarios como que en el antiguo pacto Dios permitía que hubiese muchos inmundos en medio de ellos. O sea, Dios se desagradaba del inmundo, Dios exigía, de acuerdo al Levítico y de acuerdo al Pentateuco, Dios exigía una membresía pura, tal como la exige en el Nuevo Testamento. Ser santo porque yo soy santo. Y ser santo es vivir con respecto a los parámetros que Él establece para nosotros. Entonces lo que se esperaba de estos mandamientos de purificaciones era que el pueblo entendiera que debían vivir como santos y separados para Dios. Y a la vez, esto debía conducirles, como ya dijimos, a la necesidad de una purificación verdadera, al anhelar al purificador. Y por supuesto, estas cosas, todos estos ritos de purificaciones, se esperaba del pueblo que lo hicieran de corazón y por sinceridad y no simplemente por ritualismo. Es decir, a pesar de que vemos en el antiguo pacto tremendo sistema de ritual y
leímos esta mañana todas las especificaciones que Dios daba sobre las vestiduras, etcétera, y esas vestiduras, por supuesto, otro paréntesis, vemos las piedras que tenían, nos señala a la Nueva Jerusalén, que somos nosotros, todas esas piedras preciosas, y las 12 tribus, y las 12 columnas, y los 12 nombres de los apóstoles y de las tribus, están describiendo a la ciudad de Dios, al pueblo de Dios, que ahora somos nosotros los sumos sacerdotes, somos los sacerdotes. Y Dios era muy minucioso en todo esto, pero un corazón redimido procuraba ser limpio de corazón y entonces actuar de esta manera, es decir, llevar a cabo las obras de Dios con sinceridad y no únicamente de una manera ritualista. Pero esto fue lo que ocurrió. La gran mayoría del pueblo obedecía a Dios, pero no de corazón, sino de ritual. Simplemente por hacer los rituales ya creían que eran justos, y no eran justos porque sus corazones estaban lejos de Dios. Cuando el corazón es limpio, todo lo demás de afuera, ¿cierto? Como dice el Señor Jesucristo, es limpio. Pero cuando el corazón no está limpio, por mucho que hagas obras limpias, esas obras son inmundas, porque no las estás haciendo con el corazón adecuado, ¿sí? En el periodo intertestamentario, que es el periodo que va desde el final del Antiguo Testamento hasta el inicio del Nuevo Testamento, más o menos unos 400 años, surgieron varias sectas judías, como fueron los fariseos, que los conocemos en el Nuevo Testamento, los saduceos y los esenios. Y ellos comenzaron a hacer comentarios de la ley del Antiguo Testamento. Y en esos comentarios introdujeron algunas leyes basadas en sus falsas interpretaciones, es decir, sus interpretaciones las convirtieron en leyes. Y en la época de nuestro Señor Jesucristo, estos comentarios, lo hemos hablado en otros sermones, se conocían como la Misná o la tradición de los ancianos. El Señor Jesucristo las llama la tradición de los ancianos. Y eso era el legalismo, agregar leyes a las leyes. Es decir, imagínense si los rituales del antiguo pacto solamente se podían cumplir con un corazón limpio, porque era difícil realmente vivir bajo este sistema que quería mostrarnos la necesidad verdadera, la necesidad de un Salvador verdadero. Imagínense lo que se convirtió Israel cuando las sectas judías comenzaron a agregar leyes a las leyes a través de sus interpretaciones. Esto fue un legalismo absurdo, de tal manera que el Señor Jesucristo tuvo que decir: espérate un momento, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, porque esa era la manera como se veía la religión judaica. La ley fue hecha para el hombre y no el hombre para la ley, es decir, parecía que el hombre se volvía esclavo de estas cosas en vez de que las leyes y el sábado fuese su descanso, fuese su vida. Y en este primer siglo, la tradición de los ancianos tenía cierta influencia y cierta autoridad por encima de los mandamientos del Antiguo Testamento. Lo podemos ver en Marcos capítulo 9. Yo creo que es Marcos capítulo 7. Sí, Marcos capítulo 7, mis hermanos. Marcos capítulo 7, versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, el mismo concepto que hemos visto en Levítico y en Números, comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Eso no se condenaba en ninguna parte del Antiguo Testamento, porque los fariseos, miren el comentario que hace el comentarista, valga la redundancia, el comentarista de Marcos, hace un paréntesis, dice, una explicación para nosotros de por qué esto era raro que los condenaran, si en el Antiguo Testamento no aparece eso. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Termina el paréntesis. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas?
Pero ¿de dónde sacaron eso? Eso es lo que estaba en la mente del Señor Jesucristo. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honras, de actos externos, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los ancianos, a la tradición de los hombres, los lavamientos de los vasos y de los jarros de beber, y así muchas otras cosas semejantes. Tremendo legalismo. Notemos cómo el Señor amonesta entonces a los fariseos y a los escribas por agregar mandamientos de hombres y sujetar la conciencia de la nación a estos mandamientos. La cuestión es que ellos no hacían estos lavamientos para efectuar una limpieza física. Antes de sentarnos a comer, pues nos lavamos las manos, pero por higiene, ¿sí? Pero ellos no lo hacían de esta razón, no era una limpieza física por higiene, sino para hacer una limpieza ritualista, porque ellos veían la pureza a través del ritual y no a través del corazón, no a través de la obra de Dios en el corazón. Y cualquiera que no hacía estos lavamientos era tenido como un pecador quebrantador de la ley. Pero, ¿cuál era el mandamiento del Antiguo Testamento donde ellos se basaban? No, ese mandamiento no aparecía en ninguna parte del Antiguo Testamento. De esta manera, la nación se volvía esclava de mandamientos de hombres. Y esto es básicamente, nuevamente, lo que hoy llamamos legalismo. Agregar ley a la ley, justificación por ley, justificación a través de la ley. Y este era el problema. La acertación que hace el Señor Jesús en otro lugar: este pueblo de labios me honras, mas su corazón está lejos de mí. Eso nos confirma el problema. El problema era que el pueblo se enfocaba en una oración de labios para afuera y de una purificación ritualista, de una purificación externa, y creían que por eso, creían que eran justos por lo que hacían y no por lo que eran. Pero sus corazones estaban lejos de Dios. Ellos se enfocaban en purificar todas las cosas externas, las manos, los vasos, las jarras, etc. Y sus corazones sepulcros blanqueados. Sus corazones estaban bien alejados de la adoración verdadera, porque todo lo hacían de forma ritualista. Sus corazones estaban duros. Así que esta bienaventuranza, mis hermanos, en esta declaración sencilla, bienaventurados los de limpio corazón, esa bienaventuranza que nos describe como bienaventurado al hombre de corazón puro y no al hombre que se enfoca en los rituales de purificación, era un golpe mortal a la mentalidad de la época. Era un choque para ellos, para los oyentes y los lectores de Mateo. Los oyentes de Jesús y los lectores de Mateo, es decir, la limpieza es del corazón. ¡Qué novedad! Aunque estaba en el Antiguo Testamento, para ellos era algo novedoso, porque la pureza la pureza la medían a través del ritual y no del corazón. Lo que el Señor quería mostrar es que la limpieza entonces no era externa, ni que la limpieza era de manos, ni de pies, ni de vasos, ni de nada exterior. La limpieza es en lo interior. No eran los que limpiaban todas las cosas exteriormente los que tenían la religión verdadera o los que verían a Dios. Los que realmente tienen la religión verdadera y verán a Dios son aquellos que son limpios de corazón. Por eso el Señor dijo: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de su boca, esto contamina al hombre. Lo que realmente contamina al hombre no eran ni son las impurezas de las cosas exteriores, sino lo que sale de la boca de él. Es lo que hay en su corazón. Del corazón es que salen los adulterios, los homicidios, los malos pensamientos, el chisme, la murmuración, el falso testimonio, etc. El hombre debe preocuparse principalmente por su corazón y menos por las cosas externas.
Y esto, mis hermanos, era para nosotros bueno, estamos familiarizados con esto, pero era un golpe a la mentalidad y a la religión de la época. El Señor Jesucristo constantemente repite eso. En Mateo 23, 26 dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que entonces lo de afuera sea limpio. No es al revés. La religión judaica era una centrada en ritos externos y de ahí procuraba ir al corazón, de afuera hacia adentro, y así no es como funciona el Evangelio. La religión cristiana es la que se enfoca en el corazón y el corazón limpia todo lo exterior. No es obrar y transformar el corazón, sino que el corazón nos lleva al obrar. Ahora bien, el cristianismo, sabemos, no siempre se ha centrado en la pureza del corazón. A veces somos seguidores que nos siguen, ¿sí? Seguidores que nos siguen, cristianos que no tenemos de ejemplo a Jesucristo. La historia de la cristiandad se caracteriza por mostrarnos que en muchas épocas el cristianismo ha tenido su centro más en lo exterior y en lo interior. Más en lo interior que en lo interior. Más en lo exterior que en lo interior, así es. Nuestros días no es la excepción. En todas las iglesias hay hermanos más enfocados en el hacer que en el ser. Estos hermanos se enfocan más en cuestiones externas que en las internas. Su religión se centra en el mostrar y aparentar y no en trabajar con sus corazones en sí. Las motivaciones, las intenciones, los intereses, los deseos, los pensamientos, etcétera, mis hermanos, constantemente debemos estar analizándolos. Constantemente debemos estar examinando esto. ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cuáles son mis pensamientos? Y si estos están alejados de Dios, mi hermano, busca a Dios entonces. Deben ser constantemente examinados por nosotros. No está mal lo que hacemos, pero lo que hacemos debe ser producto de lo que somos y no al revés. Nuestro corazón debe ser constantemente examinado para hacer lo que hacemos con las motivaciones e intereses correctos. Es fácil y frecuente engañarnos a nosotros mismos y engañar a los demás. Por ejemplo, podemos asistir todos los domingos a la iglesia de una forma ritualista, siempre lo decimos, y nuestros corazones pueden estar bien duros. Estamos aquí y a la vez no estamos aquí, violando las leyes de la lógica. Estamos y no estamos. Podemos escoger cuál es la música más santa y preocuparnos por esa santidad, porque la música sea la más santa y la más adecuada para adorar al Señor, y el domingo cantarla y aún así no estar adorando en espíritu y en verdad. Podemos centrarnos en la forma en que vestimos o visten los demás. Podemos centrarnos en la vestimenta del predicador, si tiene corbata o no, si está formal o informal. Y aún así nuestros corazones están bien lejos de la oración verdadera. Cerrar nuestros oídos a la predicación. Ahora bien, mis hermanos, esto debe aclararse, porque a veces se entiende que si no tenemos ganas de ir a la iglesia, entonces no vayamos. O que no nos preocupemos por la música que vamos a cantar o por la vestimenta que debemos usar. Estas cosas son importantes. No quiero negar eso. No están mal en sí las cuestiones externas por las cuales nos preocupamos, puesto que Dios debe ser obedecido en todas las formas posibles. Y Dios también se preocupa por lo externo, y lo veíamos hace un momento cuando hacíamos la lectura pública, ¿no? Dios se preocupaba por la forma en que debían vestir los sacerdotes. Pero Dios quiere que esas cosas sean producto de lo que está en el interior. Está nuestro corazón limpio para la adoración verdadera a Dios. Hermanos, estamos necesitando servidores en esta congregación, ¿sí? Y muchas veces creemos que, bueno, es que si no tengo las motivaciones correctas, no debo servir, pero examina tus motivaciones y sirva al Señor.
Y cuando tú comienzas a servir al Señor diligentemente, verás cómo el Señor te va ayudando y te va limpiando y te va purificando. Están sirviendo los mismos y los mismos siempre. Hay hermanos que están cargados en su servicio, porque siempre son ellos los mismos. Y mucha gente no quiere servir al Señor. Y nos preguntamos por qué. Si es una cuestión del corazón o qué. O sea, no lo sabemos. Pero si lo único que pensamos es, bueno, si incluso los que están sirviendo a veces tienen las motivaciones incorrectas, ¿qué será para aquellos que no sirven? Es decir, no sirven en el sentido del servicio, ¿no? Entonces, hermanos, todos en esta congregación, toda persona en esta congregación debería servir por lo menos en un área de la congregación. Hay bastantes áreas en las que servir, bastante. Y estamos totalmente cargados los que estamos sirviendo porque tenemos que servir en 3, 4 cosas a la vez. Y no deberíamos estar sirviendo todos los días lo mismo. Debería haber un equipo que se rote y sirva. Y todas las personas en esta iglesia deberían estar sirviendo en algo. No para ser conocidos por lo que hacen, sino que lo que son debe llevarlos a eso. Debe llevarlos a servir al pueblo de Dios. Si somos de Dios, servimos al pueblo, servimos a nuestros hermanos. Entonces, la limpieza de corazón no se queda ahí, es decir, se evidencia en el obrar. La limpieza de corazón no se queda en que soy limpio, pero no tengo comunión con el pueblo de Dios, no sirvo al pueblo de Dios. Ahí, o sea, es difícil poder entender cómo hay una limpieza del corazón allí, porque la limpieza del corazón debe llevarnos a amar a nuestro prójimo, a servir a nuestro prójimo, a ser generosos. Queda claro entonces que el Señor nos quiere enseñar que la limpieza no es externa, como los líderes judíos creían, sino que la limpieza es del corazón y el corazón obra, el corazón actúa. ¿Pero qué es el corazón? Hemos estado hablando del corazón, pero ¿qué es el corazón? Bueno, la palabra cardía, de donde viene cardiólogo, cardiología, significa toda actividad moral y mental del hombre, incluyendo sus emociones, sus pensamientos, sus deseos y su voluntad. Dios quiere eso de nosotros. Dios quiere nuestras emociones, Dios quiere nuestros pensamientos, Dios quiere nuestros deseos y Dios quiere nuestra voluntad. Dios no quiere solamente nuestras obras, quiere esto y que esto obre. Eso es lo que Dios pide de nosotros en esta bienaventuranza, describiéndonos como bienaventurados los de limpio corazón. Y ahora, haciendo otro paréntesis, dice un comentarista que todas las bienaventuranzas tienen un ay implícito. El ay es lo contrario a las bienaventuranzas. La bienaventuranza es lo bendecido, ¿no? Y el ay es el juicio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí hay un ay implícito. Ay de los que no son limpios de corazón, porque ellos no verán a Dios. Ay de los que no son limpios de corazón, porque ellos no verán a Dios. Dios quiere nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra voluntad, toda actividad moral y mental. Dios quiere el todo de nosotros, hermanos. El todo de nosotros. Esto quiere decir que el Señor espera que todas las cualidades del alma humana sean limpias. Así que en vez de preocuparnos en demasía por las cosas externas, los que realmente son bienaventurados son aquellos que poseen limpias todas estas cualidades del alma. Nuevamente, no me malinterpreten, no quiero decir con esto que lo externo no es importante, o que un corazón limpio no se preocupa por las cosas externas, es lo contrario. Un corazón limpio se preocupa por adorar a Dios de la forma en que Dios debe ser adorado. Un corazón limpio se preocupa por obedecer a Dios en todas las cosas, en todas las formas. Pero alguien que se enfoca únicamente en las cuestiones externas de obediencia y adoración puede olvidar fácilmente la limpieza de su corazón. Y esto es justo lo que se esperaba del Antiguo Testamento. Por eso es sorprendente cómo los judíos distorsionaron todo este sistema ritualista y de limpieza. El Salmo 24:3 dice:
¿quién subirá al monte de Jehová? Esto era un cántico, una pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? La respuesta es, bueno, ¿y quién estará en su lugar santo? Y la respuesta es, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que tiene sus emociones, sus deseos, su voluntad, su pensamiento en las cosas adecuadas y no en las cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Dios espera nuestro corazón. Y por supuesto, hermano, nosotros todos somos pecadores. Hay otra doctrina que ya la conocemos y se ha predicado muchas veces aquí, que es la depravación total, ¿no? La depravación radical, más bien, porque va en la raíz del hombre. Todos somos, heredamos una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza pecaminosa nos conduce a pensamientos pecaminosos y pensamientos tan pecaminosos que decimos, ¿cómo yo siendo cristiano puedo tener tal pensamiento? Pero justamente cuando nos examinamos de esa manera estamos haciendo lo adecuado. Examinándonos y diciendo, no debo tener este pensamiento, y luchar con ese pensamiento y luchar con esa motivación y luchar con ese deseo. Porque mis hermanos, en realidad lo que Dios quiere de nosotros cuando dice la limpieza del corazón, el corazón limpio es un corazón sincero. Eso es lo que Dios espera. ¿Somos pecadores? Sí, pero una cosa es la sinceridad y otra cosa es la hipocresía. En la sinceridad también hay pecado, nosotros somos pecadores, pero tratamos de ser lo más sinceros de corazón. Pero la hipocresía no busca la sinceridad. La hipocresía busca eso, ¿no? La actuación. Y entonces, pareciera ser que tiene las motivaciones correctas, pero está actuando. Pero el Señor busca de nosotros la sinceridad de corazón. Por eso Hebreos, ya que predicamos la epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 12, dice, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. No que nos acerquen únicamente los que son sin pecado, eso es imposible. Todos somos pecadores y venimos buscando de Dios, de su gracia y de su perdón. Pero Dios espera de nosotros la sinceridad, la plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es la sinceridad de corazón la que es vista como una virtud. Los que son sinceros de corazón son los limpios de corazón. No son los limpios de corazón los perfectos. En ese caso solamente Jesucristo sería limpio de corazón. Son limpios de corazón los que son sinceros de corazón. Y con esa sinceridad sirven a Dios. Está la historia de Natanael que me llama bastante la atención. En el capítulo 1 de Juan, en el versículo 46, Felipe halló a Natanael en el versículo 45 y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿En serio? Así como los profetas. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael responde, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. El Señor reconoce nuestros corazones y conocía a Natanael. A pesar de comentarios despectivos de Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno, pero el Señor conocía lo que había en su corazón. Y aunque hizo ese comentario, en realidad era con sinceridad de corazón, no esperaba que de ahí naciera, no nació de ahí, pero que de ahí proviniera, porque eso es lo que ellos pensaban en ese momento. Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Lo que se supone, de acuerdo a muchos comentaristas, lo que quiere decir esto es que Natanael estaba orando, porque los judíos solían orar a veces debajo de la higuera. Lo que algunos comentaristas sugieren es que Jesucristo le está diciendo, cuando estabas orando ahí en la higuera, yo te vi, es decir, yo escuché tu oración.
Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Es decir, esto que Jesucristo le dijo, cuando estabas debajo de la higuera te vi, eso Natanael dijo, este es. Algo estaba pidiendo Natanael debajo de la higuera y Jesucristo le dijo, ahí te vi. Por eso sé que tú eres sincero de corazón. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y esto aquí también es llamativo, porque la nación de Israel, mis hermanos, ya no existía en aquel entonces. En serio, no existía la nación de Israel en aquel entonces. En aquel entonces existía la nación de Judá, los judíos. No los israelitas, sino los judíos, porque recuerden que cuando el reino se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur, el reino del norte recibe el nombre de Israel y el reino del sur recibe el nombre de Judá. Y de aquí de Judá que viene el término judíos, provenientes de Judá. Los israelitas son los de la tribu del norte, pero la tribu del norte desapareció totalmente. Los samaritanos eran ciertos descendientes de esa tribu en un sincretismo mezclado con otros pueblos. Los judíos eran aquellos que se trataban de conservar puros, es decir, los de la nación de Judá. Y cuando Jesús dice, he aquí un israelita en que no hay engaño, este era un término pactual donde Jesucristo estaba diciendo, tú vas a ser parte del pueblo de Dios, del verdadero Israel, el Israel descendiente de Jacob. Entonces, esta sinceridad de corazón, mis hermanos, no es una simple sinceridad. Muchas personas pueden creer ser sinceras en su religión y aún así estar engañadas. Muchas personas son sinceras en su ateísmo. Muchas personas pueden pretender sinceridad en el engaño, pero la sinceridad, la verdadera sinceridad de corazón debe ir acompañada de la verdad. De allí que la mayoría de las veces que se usa la palabra limpio de corazón en el Nuevo Testamento, siempre está haciendo contraste entre la verdad y la mentira. Los que son limpios de corazón aman y buscan la verdad. Si hay sinceridad de un hombre en una religión falsa, esa sinceridad lo va a conducir a la verdad. Si no es una sinceridad falsa, una sinceridad producto del pecado, producto del hombre que busca engañar a los otros y pasar por ser sincero porque es una virtud para muchos. Pero no es una sinceridad de corazón verdadera, del hombre que Dios llama. Los que son limpios de corazón aman la verdad, buscan la verdad y buscan poner en práctica también la verdad que han abrazado en sus corazones. Pero los que no son limpios de corazón, mis hermanos, aman la mentira, creyendo que es la verdad, pero es que ellos aman esa verdad falsa, por así decirlo, ¿no? Ellos aman eso que creen que es verdad, pero que es mentira, y se deleitan en ella. Los que no son limpios de corazón, mis hermanos, tienen comezón de oír y buscan maestros que les enseñen las mentiras que quieren oír sus corazones. Creen que están en la verdad, pero están en la falsedad, pero se deleitan en esa falsedad que creen que es la verdad, porque aman eso. No hay una sinceridad real aquí. Sus dioses es el vientre, como dice Pedro. Los que no son limpios de corazón buscan la vanagloria de la vida, sirven a su propio vientre, sirven a sus propios intereses, buscan su propia gloria. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 dice, en unas instrucciones que le está dando Pablo a Timoteo, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Vana palabrería es tonterías, estupideces, se podría traducir también la palabra. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces un corazón limpio busca, ama, practica y defiende la verdad. Por otra parte, esta limpieza de corazón, que es sinceridad de corazón,
solamente llega donde hay verdadera fe. Es decir, donde no hay fe, es decir, donde no hay cristianos, o donde hay una fe fingida, falsos cristianos, no puede existir esta bienaventuranza. Porque la limpieza del corazón es una obra del Espíritu. Si usted es sincero de corazón, mi hermano, no se vanagloríe de eso. Eso es por obra de Dios, no por suya, no por usted. Y si se vanagloria de su sinceridad de corazón es porque posiblemente no sea sincero de corazón. Es como dice Bob Parsons sobre la humildad. La humildad como el silencio. Apenas usted la menciona, desaparece. Cuando usted dice, hey, yo soy muy humilde, ya usted deja de ser humilde. Inmediatamente. Lo externo sí puede ser falsificado. Y de hecho, todas las religiones creadas por la criatura se enfocan en cuestiones externas. Pero lo interior no puede ser falsificado, porque es únicamente una obra soberana de nuestro Dios en nuestras vidas. Y el cristianismo apunta al corazón, no a las cosas externas. Para las cosas externas ya hay muchas religiones, mis hermanos. Para las cuestiones del corazón solamente está el cristianismo. El cristianismo quiere nuestro corazón, Cristo quiere nuestro corazón y nuestras obras, pero no solo nuestras obras. ¿Y qué mejor promesa, mis hermanos, para los de corazón sincero, para los de corazón limpio, que ver a Dios? Los de limpio corazón se pueden consolar grandemente con esta promesa, con esta esperanza. Esta es una de las promesas más sublimes y preciosas que podemos tener. Veremos a Dios. Esta será la consecuencia de la fe verdadera, de la sinceridad del corazón, de la fe no fingida, de la pureza interior del corazón. ¿Quién ha visto alguna vez a Dios? Dice Juan 1, versículo 18, a Dios nadie le ha visto. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él es quien le ha dado a conocer. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero los de limpio corazón, mis hermanos, tienen la promesa y la esperanza de que ellos verán a Dios. Ni siquiera Adán, cuando estaba en el huerto, veía a Dios. Dios hablaba con él, pero no lo veía. Ni siquiera. Pero esa esperanza la tienen los redimidos por Dios. El Señor le enseña a su audiencia que no son los ritos exteriores en los que ellos se enfocan los que conducen a Dios. De hecho, esos ritos exteriores sin el corazón puro van a conducirles lejos de Dios, al lugar donde está la ira de Dios. Pero son los de corazón sincero y limpios, los de corazón sincero y limpio, los que realmente verán a Dios. En las Escrituras se nos muestran cómo varios personajes hablaron cara a cara con Dios, pero no es que vieron a Dios, la expresión es que se comunicaron con Él directamente, pero sin verlo. Moisés vio su espalda, dice un pasaje de Éxodo. Moisés, Jacob, Gedeón, hablaron con Dios. También algunos son llamados amigos de Dios, como Abraham. Pero aunque ellos hablaron cara a cara con Dios y fueron amigos de Dios, ninguno de ellos vio realmente a Dios. Es decir, lo que se nos promete a nosotros es lo mismo que se le promete a Abraham, que se le promete a Moisés. Lo que ellos no han visto lo veremos nosotros junto a ellos, pero no ellos sin nosotros. A los de limpio corazón se les da una promesa que ninguno ha podido presenciar de forma clara a lo largo de la historia, y es la promesa de ver realmente a Dios por toda la eternidad. Pero debemos recordar, como siempre hacemos, que aunque las promesas de las Escrituras se nos presentan plenamente como consumadas en la eternidad, también se nos presentan como que podemos disfrutar de ellas en el hoy. Es decir, no es algo totalmente a futuro. Hay esperanza hoy. Hoy podemos gozar de estas promesas. No podemos únicamente enfocarnos en el futuro. Hoy podemos gozar de esta promesa. Y no solo el saber que los creyentes verán a Dios debe ser suficiente consuelo para nuestras vidas en el presente, sino que hoy podemos disfrutar de esto en nuestra vida de oración. Cuando oramos, hermanos, Dios está contigo. Hebreos, veíamos en la epístola de los Hebreos, que el lugar santísimo está abierto para nosotros desde cualquier rincón del mundo.
Acerquémonos a Dios sinceramente, con corazón sincero, a su lugar santísimo. Es decir, en la oración, aunque no vemos a Dios plenamente, como se espera en la consumación, podemos hablar con Él, tenemos una presencia de Él real en la oración, como lo tenemos en la comunión de los santos, en la Santa Cena. También tenemos este privilegio en la lectura de la palabra. Cuando leemos la palabra, mis hermanos, vemos a Dios en un sentido. Conocemos a Dios, vemos sus obras. Pero también en la vida pública, nuestros hermanos, en el acto de congregarnos. Lo más cerca, y esto puede puede ser decepcionante, pero a la vez es la verdad, y precisamente por eso debemos anhelar una comunión mejor. Pero lo cierto, mis hermanos, es que lo más cerca que estamos de Dios en esta vida es cuando nos reunimos como pueblo de Dios, los unos a los otros, a disfrutar de la comunión de Dios y de oír su palabra. Porque parte de lo que haremos en la eternidad será disfrutar de la presencia de Dios y tener comunión eterna con nuestros hermanos. Tendrá comunión eterna con su hermano que está al lado, así que perdónelo. Tenga comunión con Él. Se lo tendrá que soportar eternamente, pero ya sin pecado, así que ya anhelará esa comunión eterna. Pero lo más cerca que estamos del cielo, mis hermanos, es cuando como pueblo nos reunimos a escuchar a Dios y a tener comunión con Él y con su pueblo. El acto de congregarse es un verdadero privilegio. El acto de tener un pueblo de Dios, aunque sean en estas paredes que están sucias, hermanos, es un gran privilegio. Aunque sea debajo de un árbol, es un gran privilegio. Aunque sea con calor, es un gran privilegio. No todos tienen ese privilegio. Muchos hoy están enguayabados por la rumba de anoche. Vacíos sus corazones. Sin embargo, usted tiene al pueblo de Dios en el cual puede confiar, en el cual puede desahogarse. Por eso se espera de la comunión de los santos una santa comunión. Por eso se espera de la comunión de los santos una santa comunión. De ahí, mis hermanos, que debamos tener un alto concepto de congregarnos y de la comunión de los santos. La comunión de los santos debe ser protegida. Ella debe ser un anticipo del cielo en la tierra. Por eso debemos mortificar nuestro egoísmo. Debemos mortificar el orgullo. Debemos mortificar el chisme. Debemos mortificar la murmuración, etcétera, para hacer de la comunión de los santos lo más cercano al cielo, lo que debe ser. La comunión de los santos debe ser un deleite y no una carga. De ahí que todos debamos velar por una comunión santa. Es responsabilidad de todos velar por una comunión santa, no únicamente de los ancianos. Todos debemos velar por una comunión santa, una comunión que anhelemos realmente. Somos egoístas, mortifiquemos ese egoísmo. Queremos de hacer un chisme, mortifico ese chisme. Quiero hacer murmuraciones, mortifícalo. Suma a la comunión, no retes a la comunión. No traigas problemas a la comunión, al contrario, mira de qué manera puedes servir a la comunión de los santos. Por eso es que necesitamos gente que sirva en todos los aspectos. De qué manera podemos servirnos los unos como los otros en la iglesia. Eso es lo que debemos anhelar y buscar. Y no la contienda, y no el pleito, y no las divisiones. Dios ama una comunión santa. Y es una comunión santa lo que debemos buscar, porque como ya dije, hermano, es lo más cercano al cielo que tenemos en la tierra. Aunque sean debajo de estas cuatro paredes. Y aunque sea con calor, es lo más cerca que tenemos del cielo. Por eso necesitamos, en la comunión de los santos, un pueblo que se preocupe por la limpieza de su corazón. Y por eso algunas veces toca ser rudos también. A veces nosotros somos muy flexibles, pero a veces toca ser rudos, mis hermanos. Hay veces que toca excomulgar a gente de la comunión, porque esta gente va a ser un problema en la comunión, va a corromper la comunión de los santos. Y hay veces que toca hacerlo. Y no es agradable, pero toca. Porque hay que proteger la comunión de los santos. Eso fue lo que hizo Pablo cuando dijo, entréguenlo a Satanás, para que aprenda a no blasfemar. Aquel que se acostaba con la mujer de su padre. Tremendo pecado. No se puede consentir eso en la comunión de los santos. Y en muchas iglesias son más rudos que nosotros en ese sentido. Tenemos que aprender más a hacerlo.
Pero muchas iglesias, cuando hay pecados escandalosos, cuando hay personas que no se arrepienten, hay veces que toca excomulgar, aunque duela. Aunque sea difícil decir públicamente, este hermano ya no hace parte de la iglesia, toca hacerlo, hermanos. Porque la comunión de los santos debe ser un privilegio. Y debemos valorar eso. Y no ser parte de la comunión de los santos debe hacer a una persona reflexionar. Y por eso ese es el último paso para que una persona recapacite de su pecado, es comulgarlo. Porque si después de la comunión y después de estar fuera no recapacita, ¿qué más lo puede hacer recapacitar? Después de perder el privilegio de la comunión. Pero si no valoramos la comunión de los santos, pues ser excomulgado de una iglesia no es la gran cosa. Me congrego en otra. Me congrego en la otra esquina. Entonces, mis hermanos, en la comunión de los santos, Dios está. Esta promesa la podemos gozar hoy. Dios está hoy en la comunión con nosotros, mis hermanos. En la predicación de la palabra, a pesar de las imperfecciones de este predicador, Dios está orando en medio de las imperfecciones. A pesar de mis pecados, Dios está orando en medio de esto. ¿Sí? Y en la comunión también está con nosotros. Ahorita que comamos la Santa Cena, Dios nos bendice. Dios nos santifica. Dios nos alimenta espiritualmente, verdaderamente nos santifica. Tenemos que tener un alto concepto de la comunión, porque es la forma como podemos gozar en el presente que veremos a Dios. Y esta es la promesa del pacto, que Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo por toda la eternidad, desde ahora y para siempre, no en el futuro, desde ahora y para siempre. Desde ya comenzamos a ser su pueblo y desde ya tenemos el privilegio de ser parte de la comunión de los santos, parte de su pueblo, un gran privilegio. De eso podemos disfrutar hoy y disfrutaremos de una forma perfecta en la vida después de la resurrección general. Cuando ya no haya egoísmo, cuando ya no haya pleitos, cuando ya no hayan contiendas. De ahí que la promesa del nuevo pacto también sea una purificación progresiva del pueblo hasta la eternidad. Dios irá sacando a los que no son suyos. Dios lo hace. Dice Ezequiel 36, versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Eso se está cumpliendo hoy, pero no es perfecto, por eso no ninguna iglesia puede adular de una membresía totalmente regenerada, y es imposible eso. Pero eso se está cumpliendo con nosotros hoy, de aquí hasta la eternidad, cuando sea una promesa realmente consumada. Pero es una promesa iniciada y que se va desarrollando progresivamente. Entonces, una de las promesas del pacto es que Dios va a quitar esas inmundicias de nuestros corazones para darnos corazones limpios, corazones sinceros, que anden en sus caminos y en sus leyes y que pongan por obra la sinceridad de su corazón, la sinceridad que hay en su corazón, para que de esa forma Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Y aunque nosotros debemos vivir en este mundo, estableciendo el reino de Dios día a día, es nuestro deber hacer esto, a la vez, mis hermanos, debemos anhelar y esperar que en un futuro Dios vuelva y que podamos vivir con Él eternamente y verle realmente, ver a Dios como nos lo promete el Señor Jesucristo a través de esta bienaventuranza. Debemos anhelar verlo cara a cara, sin ser escapistas, sin encerrarnos en una habitación esperando su vuelta, sin ser escapistas. Debemos abrazar esta promesa de todo corazón. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que la apliques a nuestra vida, Señor. En nombre de tu Hijo. Amén.